Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Fíjense nada más, dice: ¿qué hacemos para poner las obras de Dios? Crean en mí, crean en el que Él ha enviado. Fíjense nada más. Y en Romanos 10:9, vamos a leerlo igual, hermanos. Romanos 10:9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo. Confesar a Jesucristo con la boca. Dice que Jesús es el Señor, dice que le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Eso es lo que le dijeron a estos hombres. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Dice: solamente cree en el Señor Jesucristo, y no solamente tú vas a ser salvo, sino toda tu casa, toda tu familia, toda tu parentela. Vamos a seguir un poco adelante. Fíjense, hoy en día, hermanos, hay veces, hermanos, que las iglesias o las religiones le ponen muchas cargas al hombre. Tienes que hacer esto exactamente como hemos establecido, todos estos pasos, para que entonces no, solamente que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero a la hora de creer en Jesucristo es aceptar a Jesucristo como Salvador y entonces empezar a vivir una vida conforme a Él. Entonces los cambios vienen, pero porque estamos viviendo la vida de Jesucristo. Empezamos a componer las cosas que nos estorbaban, pero no como carga, sino con una necesidad que tenemos que hacer para obedecer la palabra del Señor. Por eso es preciso que usted, al creer en Jesucristo, crea que la vida de Jesucristo va a estar en usted y que la imagen de Jesucristo usted la tiene que reflejar. Por eso al momento de usted aceptar a Jesucristo como Salvador, usted está aceptando que usted va a vivir una vida recta como la de Jesucristo. Por eso es la importancia de primero confesarle y después ahora vamos a vivir una vida recta delante del Señor, dejando de hacer lo malo delante de Él, desobedeciendo su palabra. Tenemos que ahora obedecer su palabra. Vamos a seguir adelante. Dice: y tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Fíjese nada más. Dice que al instante, dice que los llevó a su casa, les lavó las heridas, fíjese nada más, y que se bautizaron todos. Todos, se bautizó él y se bautizaron sus hijos, su esposa, todos los de su casa de este hombre. Fíjese nada más la cosa tan maravillosa que está aconteciendo aquí. Ya él al instante, esa dureza que él tenía en el corazón, ese hombre cruel y despiadado, dejó de ser despiadado al instante. ¿Sí se da cuenta lo que está pasando? Este hombre los había metido en la cárcel, ya los había golpeado y todavía estaba por allá. Pero cuando acontece todo este milagro, todas estas cosas, dice que él automáticamente les lavó las heridas y empezó a reflejar el amor de Cristo, un cambio instantáneo al aceptar a Cristo solamente. Y luego, ¿qué hizo? Se bautizó él y toda su casa. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado aquí hablando de los hermanos? Usted ha creído en su corazón que Jesucristo es el Señor y usted le ha aceptado el corazón. ¿Qué falta? Bautícese en obediencia a Dios. Porque imagínense el tiempo que pasó para que este hombre se bautizara. Dice que al instante se bautizó él y toda su familia. Hermanos, nosotros cuando hemos venido en este camino es preciso tomar las decisiones correctas y al tiempo que Dios le ha llamado. Usted ha aceptado a Cristo como su Salvador. Dice: es que no estoy listo, es que no estoy preparado, es que es algo serio y es que la tengo que pensar. No piense tanto, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque realmente, hermano, si usted cumple la palabra, como dice, ¿qué dijo el Señor? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ya ha creído, ya ha aceptado a Jesucristo en el corazón, cumpla con lo que sí. Porque, hermanos, ¿qué pasaría? Que usted ya va encaminado aquí y usted nada más no ha dado ese paso de obediencia y se llega a morir. Llega a pasar algo, hermanos, que el Señor lo llama a cuentas y le dice: mijo, ¿qué pasó?
¿La pensaste mucho? Por eso es preciso que si usted ha tenido esta determinación, bautícese. Fíjese nada más, aquí la Biblia no dice que pasó mucho tiempo, aquí dice que fue al instante de que ellos aceptaron a Jesucristo como Salvador. El paso siguiente que era bautizarse y que todos se bautizaron. Todos. Hermanos, es bien maravilloso cuando vamos a los bautizos y vienen las almas a Jesucristo a bautizarse. Eso es algo bien maravilloso, bien tremendo. Yo he visto cosas en los bautizos. Yo he visto que el poder de Dios, la gloria de Dios desciende. Cuando alguien se bautiza, hermanos, hay personas que salen llorando de ahí. ¿Y sabe por qué? Porque eso es algo glorioso. Eso es cuando nosotros hacemos público delante del mundo y de Satanás que ahora morimos, renunciamos a nuestra vieja vida y vivimos para Cristo solamente. Eso es algo glorioso. Yo le voy a confesar algo. Yo la vez que yo me bauticé, para mí fue una experiencia que jamás en mi vida, desde que yo nací, había sentido. Fue la primera vez en mi vida que yo pude tener un toque del Espíritu de Dios y fue algo glorioso en mi vida, que marcó mi vida desde ese entonces. Fue un antes y un después, porque de ahí todo vino un proceso, pero fue algo bien maravilloso. Y le voy a decir una cosa, y a mí mis padres o mi madre me bautizó en la iglesia católica y yo no me di cuenta. Yo no sabía qué es. Por eso es preciso que debamos entender que el bautismo es ¿para qué? Para arrepentimiento. Yo me arrepiento de esta vida que he vivido y por eso me bautizo. Por eso es importante que nosotros podamos tener este estudio. Inmediatamente bautícese. No deje pasar más tiempo. Imagínense, todos sabemos la certeza, la única certeza que tenemos es que algún día moriremos. Esa es la verdad y no sabemos cuándo. Por eso es preciso que estos ejemplos de este hombre y de cómo se viene realizando el Evangelio, es que nosotros también esto nos motiva a cada uno de nosotros a seguir los pasos que Dios nos ha marcado, a seguir el camino de Jesucristo. Si usted ya ha pasado por todo esto, ahora solamente le falta bautizarse, bautícese. Vamos a seguir ya nada más a ver si nos alcanza. Tenemos 5 minutos. Dice: y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice: cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Fíjese nada más lo tremendo de esto. Sabemos que si un preso se escapaba de la cárcel, ¿qué era lo que le pasaba a la gente que cuidaba a estos presos? Los mataban. Entonces fíjese nada más cómo Dios venía teniendo cuidado del carcelero igual. Porque sabemos que cuando Pedro fue, que se les escapó a aquellos, ¿verdad? Aquellos otros, dice que Herodes mandó a matar a todos, dice. A todos fueron muertos. Y aquí dice que los magistrados, ¿cuál fue el motivo de que estos magistrados mandaran a soltar a Pablo y Silas? No lo sabemos realmente qué estaba pasando en la mente de estos hombres, pero dijeron: ve y suéltalos, ya déjalos libres. Entonces dice: váyanse en paz. La cosa aquí, hermanos, es que Pablo era ciudadano romano. Y fíjense nada más lo que pasaba. Un ciudadano romano era protegido por la ley de Roma. Entonces fíjense lo que decía la ley de Roma: que ningún ciudadano romano tenía que ser azotado sin antes tener un juicio. Entonces Pablo sabía esto, pero Pablo no dijo nada. Pablo no dijo esto, y él era un hombre que sabía exactamente sus derechos, porque él era un hombre estudiado, él era un hombre, dice que era fariseo, maestro, él era un hombre muy preparado, que sabía sus derechos, porque tenía 2 ciudadanías, tenía la ciudadanía judía, pero también era romano, era un ciudadano romano, y él automáticamente sabía que sin un juicio estos magistrados debían ser muertos. Era una pena capital pegarle a un romano sin tener un juicio. Era algo tremendo que Pablo sabía. Y fíjense, vamos a ver lo que les dice. Dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: a los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero fíjense lo que dijo Pablo:
Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Dice, sí, primero nos golpearon y nos echaron y ahorita sí ya se dieron cuenta que somos ciudadanos romanos. No, ahora no nos vamos. Ahora vengan ustedes a sacarnos de aquí. Imagínense nada más lo que les hizo hacer Pablo a los magistrados, a los jueces. Vamos a seguir. Dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos. Fíjense nada más cómo aquí el Señor estaba tomando venganza por ellos. Dice, empezaron a tener miedo. Dice, ¿y sabe por qué? Porque ellos sabían que si Pablo se quejaba ante César que lo habían golpeado, estos magistrados iban a morir. Dice, y viniendo les rogaron sacándolos y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Fíjense nada más. Qué cosa tan maravillosa. Dice que los hermanos estaban angustiados por lo que les había acontecido, pero dice, ya llegamos, hermanos. Tengan consuelo de parte de Dios, ya estamos aquí. Hemos tenido esta victoria, hemos tenido esta consolación de parte de Dios y la gloria de Dios ha sido vista por estos hombres y hemos traído el reino de los cielos a estas personas. Esa es la clase de evangelio que la iglesia de Dios predica en este lugar. El poder de Dios. El evangelio santo, el que Dios dejó establecido en su palabra, sin quitarle ni una letra. Así es como se debe de hacer las cosas, con rectitud delante de Dios y gozándonos aún a pesar de las aflicciones. Hermano, realmente yo no sé cuál era el motivo de que el Señor me dejara predicar esto, pero yo sí soy testigo de que Dios nos puede sacar aún en medio de una tormenta terrible, aún en medio de un dolor horrible, de cosas que uno ya está para morirse, pero la última palabra la tiene. Si usted está pasando por alguna tribulación, por alguna dificultad cual sea, solamente llévese eso en su mente. Póngalo la mirada en Jesucristo y no la quite. Usted no empiece a mirar el problema y su situación, porque eso es deprimente. Imagínese nada más si empezamos a ver nuestra condición y nosotros decimos, mira nada más, soy el hombre más infeliz del mundo, pero no si usted pone la mirada en Jesucristo. Si usted pone su mirada en Jesucristo, usted es un hombre dichoso. Usted es un hombre con victoria. ¿Por qué? Porque Dios dice que vosotros sois que real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el valor que tiene cada uno de nosotros delante de los ojos de Jesucristo. Así que llévese eso en su mente. Aún a pesar de la angustia, aún a pesar de la tribulación, usted tiene un Dios que todo lo puede. Lo que leímos al empezar el servicio, que es, no hay nada imposible para Dios. Póngase de pie, vamos a ver.